El Alzheimer es la enfermedad que más preocupa cuando se pregunta a personas sanas. Según las encuestas, tememos más a la enfermedad de Alzheimer que al cáncer o a la propia muerte. En este vídeo vamos a ver qué hay detrás de la enfermedad de Alzheimer, qué tratamientos existen y qué podemos hacer cada uno, cada una en el día a día ante la enfermedad de Alzheimer. Durante décadas se ha considerado que no hay ningún tratamiento que sea capaz de curar o de modificar la evolución de la enfermedad de Alzheimer y que no disponemos de ninguna herramienta para evitar su desarrollo. Pero la medicina ha cambiado profundamente. Ahora comprendemos mejor qué hay detrás de la enfermedad de Alzheimer y con ello estamos en una mejor disposición para saber qué podemos hacer para mejorar los síntomas, ralentizar la evolución y prevenir su aparición. Ante un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se nos viene el mundo encima. Nos invaden la tristeza, la preocupación y el miedo por todo el sufrimiento que ya anticipamos que llegará. Sin embargo, sabemos que la enfermedad de Alzheimer guarda una estrecha relación con el estilo de vida y esto es muy positivo. Significa que tenemos capacidad de acción. Con la dieta, la actividad física, la higiene del sueño y la gestión del estrés, podemos ayudar todos los días, varias veces al día, a combatir este mal. Causada por un daño progresivo del cerebro hacia una afectación global, la enfermedad comienza generalmente con una pérdida de memoria característica y va evolucionando afectando el pensamiento, la toma de decisiones, la capacidad de planificación y la personalidad, limitando al enfermo o la enferma en todas las esferas de su vida. Hay otras habilidades complejas como leer o escuchar libros, contar historias, escuchar música, cantar, bailar, pintar, que sin embargo pueden permanecer intactas durante largos periodos de tiempo. Esto es así porque la enfermedad no afecta por igual a todas las áreas del cerebro y esas funciones más complejas las controla una parte que permanece indemne, protegida durante más tiempo en el curso de la enfermedad. A medida que la enfermedad de Alzheimer avanza hacia las últimas etapas, los cambios en el cerebro pueden afectar funciones físicas, como tragar, mantener el equilibrio o controlar los esfínteres. Estos cambios pueden aumentar la vulnerabilidad frente a otros problemas de salud, como pueden ser las infecciones o problemas digestivos o caídas o fracturas. Y tenemos que estar atentos, porque una persona con enfermedad de Alzheimer puede tener problemas a la hora de explicar los síntomas que tiene o si aparece un dolor nuevo o un efecto secundario de un medicamento o tener una dificultad para seguir un tratamiento pautado. Y entonces alguna de esas complicaciones puede acabar siendo mucho más grave de lo habitual. Aunque la enfermedad de Alzheimer afecta a cada persona de una manera diferente, según su naturaleza y su condición e incluso su entorno social y familiar, tiende a seguir un patrón de deterioro progresivo a lo largo de los años y saberlo nos sirve para estar preparados y poder anticiparnos a los cambios. Esto nos ayuda mucho mental y emocionalmente. Y también a nivel práctico en el día a día. Podemos adaptar el entorno del hogar a las nuevas necesidades para así optimizar al máximo la autonomía y la seguridad de la persona con Alzheimer. Por ejemplo, podemos despejar las zonas de paso de la casa o reducir la cantidad de espejos. Las imágenes reflejadas pueden confundir o asustar a una persona con enfermedad de Alzheimer. Podemos instalar barandillas y otros sistemas de seguridad o dejar fotografías, señales, instrucciones de uso o un listado de tareas en distintas habitaciones y mantener los medicamentos fuera de su alcance. ¿Qué más podemos hacer ante la enfermedad de Alzheimer? Primero, un diagnóstico completo para poder entender qué ha llevado a esa persona a desarrollar la enfermedad y dónde podemos intervenir. El diagnóstico incluye la historia clínica, la exploración física y neurológica, exámenes específicos como el Mini-Mental para evaluar el estado mental, pruebas de imagen como la resonancia magnética nuclear y ciertos análisis de sangre. Existen parámetros de los análisis sanguíneos específicamente relevantes en la enfermedad de Alzheimer que van a ser de gran ayuda para su tratamiento. Tenemos que valorar también el estado de salud intestinal y la sensibilidad al gluten, otros dos elementos muy importantes relacionados con el daño y la inflamación del cerebro. Y por último, medir toxinas
como pueden ser metales pesados, virus o bacterias que pueden causar demencia y requieren su tratamiento específico adecuado. Cada vez sabemos más de la enfermedad de Alzheimer y entendemos mejor qué hay detrás de esta degeneración cerebral. Y cuando entendemos la enfermedad y sus causas, no solo estamos en disposición de tratarla mejor. A nivel individual, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones en el día a día. El conocimiento nos da la libertad para elegir lo que es más adecuado y además con un extra de motivación. Como las personas mayores y quienes tienen antecedentes familiares muestran un riesgo más elevado de desarrollar enfermedad de Alzheimer, se achaca el Alzheimer a la edad y los genes. Pero hay mucho más. La enfermedad de Alzheimer es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida. En la enfermedad de Alzheimer nos encontramos una disminución en la síntesis de acetilcolina y otros neurotransmisores, esos mensajeros químicos como los carteros que pasan el mensaje de una neurona a otra. Funciones enzimáticas alteradas, como el funcionamiento mitocondrial y el metabolismo de la glucosa. Acumulación progresiva de toxinas y una inflamación crónica latente. Y cuando miramos al microscopio, vemos en el cerebro unos depósitos característicos de una sustancia particular. Son las llamadas proteínas tau u ovillos neurofibrilares y beta-amiloide o amiloide, característicos de la enfermedad de Alzheimer. Podemos decir que las proteínas del cerebro están alteradas, trastocan el funcionamiento celular y desencadenan una reacción inflamatoria que acaba por destruir el tejido. Entonces, ¿las placas de amiloide y los ovillos de proteína tau son los causantes de la enfermedad de Alzheimer? No. Aunque son característicos del Alzheimer y sirven para su diagnóstico, se trata más bien de mediadores y no de la causa inicial del daño cerebral. Imaginaos que os muestran la foto de un incendio. En ella se ve un edificio en llamas y en la calle hombres sujetando una manguera, coches de bomberos, ambulancias y un grupo de policías. Si os preguntan ¿quién creéis que ha causado el incendio? ¿Los bomberos, los policías, el personal sanitario de emergencias? No. Aunque están ahí, cuando contemplamos la escena, no son ellos el origen del incendio, solo están presentes. De hecho, los hemos captado precisamente trabajando para resolverlo. Pues de la misma manera, sabemos que esas proteínas anómalas que vemos en la enfermedad de Alzheimer son en realidad un factor de protección que activa el cerebro en respuesta a una agresión para poder neutralizarla y protegerse del daño potencial. Como en el incendio, ante un peligro, el cerebro activa la producción de proteína tau y beta-amiloide en un intento de neutralización de esas sustancias perjudiciales. El problema es que ese mecanismo de protección tiene un coste elevado, que es la pérdida de tejido sano. Es importante entender que la proteína tau y el beta-amiloide no son la causa raíz del Alzheimer. Son mediadores de su desarrollo, no surgen porque sí, son una reacción de protección ante lo que se vive. ¿Y qué es lo que activa la producción de esos mediadores? Un mal riego sanguíneo, un traumatismo previo y hasta 36 sustancias diferentes. Metales pesados como el aluminio, el plomo, el mercurio, el cadmio, de la contaminación, las amalgamas dentales o los alimentos, por ejemplo. Toxinas liberadas por bacterias, virus y hongos. Componentes de los plásticos, como los phtalatos o el bisfenol A. O metabolitos, como las proteínas glicadas, que veremos más adelante. Existe, además, otro mecanismo implicado en el desarrollo de Alzheimer muy importante: la falta de elementos de soporte, de estructura. Vivimos en un constante equilibrio entre crear sinapsis, conexiones entre neuronas, y destruir sinapsis, que nos sirve para olvidar las miles de cosas insustanciales que vivimos cada día y recordar solo las importantes. En ciertos casos, como la enfermedad de Alzheimer, se produce un desequilibrio en este balance y entonces predomina la destrucción de la sinapsis por falta de suficientes elementos de soporte nervioso. Esto se da en personas que tienen un déficit de testosterona, estrógeno, pregnenolona, DEA, hormonas tiroideas, vitamina D
y un factor de crecimiento específico del sistema nervioso que es el llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Todos ellos factores clave en la creación y el mantenimiento de conexiones neuronales. Durante décadas se ha considerado el Alzheimer una mala combinación entre vejez y destino. Es cierto que la edad es el factor de riesgo más importante en el desarrollo de la enfermedad y que la presencia de un gen, el ApoE4, aumenta la probabilidad de enfermedad de Alzheimer. Pero no todas las personas mayores tienen enfermedad de Alzheimer y no todas las personas con el gen ApoE4 desarrollan enfermedad de Alzheimer. Por eso, el tratamiento integral contempla 1. La prescripción de medicamentos específicos, como los llamados inhibidores de la colinesterasa, donepezilo, galantamina y rivastigmina. Al elevar los niveles del neurotransmisor acetilcolina ayudan a mejorar la memoria, la agitación y la depresión. Se pueden utilizar también otros como la memantina o antidepresivos, antiinflamatorios y vasodilatadores según las necesidades de cada persona. Y 2. Hacer ciertos cambios en la dieta y el estilo de vida con el objetivo de atajar, de acudir al rescate de la causa que subyace en la raíz del problema. ¿Qué podemos hacer cada uno, cada una ante la enfermedad de Alzheimer? Primero, importantísimo, evitar los llamados dementógenos, todas esas sustancias que favorecen el daño cerebral y el desarrollo de demencia. Plásticos, herbicidas, pesticidas, aditivos, medicamentos, disruptores endocrinos, metales pesados. Podemos evitar toxinas de los alimentos eligiendo, siempre que podamos, alimentos de producción ecológica. Escoger pescado de tamaño pequeño o mediano y evitar el grande que acumula metales pesados, como es el caso del aluminio en el atún, el tiburón o el pez espada. Evitar los alimentos envueltos en plásticos. Evitar el aluminio y los plásticos en los utensilios de cocina. Elegir también, siempre que podamos, tuppers y botellas de vidrio u otros materiales resistentes en lugar de los de plástico. Y si tenemos contenedores de plástico, no meterlos en el lavavajillas o en el microondas, no verter alimento o bebida muy caliente en su interior y desechar los que estén deteriorados. Evitar el consumo de alimentos procesados, cargados de aceites refinados, oxidados, grasas trans, aditivos alimentarios y azúcares, todos ellos tóxicos para el sistema nervioso. Evitar toxinas también en los productos de uso cotidiano, los disruptores endocrinos presentes en el champú, el gel de ducha, la crema, los cosméticos, perfumes, etc. Y elegir productos libres de ftalatos y parabenes. Y evitar toxinas en el hogar y el espacio de trabajo, ventilar, quitar el polvo y aspirar, utilizar guantes cuando vayamos a limpiar la casa, fregar los platos o lavar la ropa. Evitar detergentes químicos, se puede utilizar en su lugar el vinagre para limpiar. Y elegir textiles naturales, por ejemplo, incluir plantas en la decoración y en el coche bajar las ventanillas unos minutos antes de arrancar. Debemos evitar también, siempre que se pueda, el uso de medicamentos que han mostrado ser perjudiciales para la salud cerebral, como la glucosa de absorción rápida, el allopurinol, los inhibidores de la bomba de protones, los llamados antiácidos o protectores de estómago, y las estatinas. Las estatinas se emplean para reducir los niveles de colesterol. Son unos de los fármacos más vendidos en la actualidad. Pero debemos utilizar las estatinas con precaución y solo cuando son estrictamente necesarias. La idea de que cuanto más bajo tengamos el colesterol mejor es errónea. Necesitamos las grasas para vivir y vivir bien. Nuestro cuerpo y en particular nuestro cerebro están diseñados para funcionar con ellas. Niveles bajos de colesterol han mostrado asociación directa con un mayor riesgo de demencia. Es decir, que a menor colesterol, mayor probabilidad de demencia. Esto puede resultar chocante, pero en realidad es muy lógico cuando sabemos, por ejemplo, ciertos hechos, como que el 70% del peso del cerebro es grasa, la quinta parte del cerebro está compuesta por colesterol. El colesterol es un componente fundamental de la mielina, esa vaina que envuelve los nervios y que eleva la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Que la capacidad para formar nuevas conexiones neuronales, la sinapsis, depende de la disponibilidad de colesterol.
que el colesterol es un potente antioxidante, que las grasas regulan la función inmune, que controlan la inflamación, que las grasas aportan vitaminas que son esenciales como la vitamina D, o que el colesterol es precursor de vitamina D y de hormonas sexuales como la testosterona, que veíamos que eran elementos de soporte para el sistema nervioso, y que el colesterol es un nutriente esencial para las neuronas y especialmente importante en caso de Alzheimer. Aparte de evitar los dementógenos, ¿qué más podemos hacer ante la enfermedad de Alzheimer? Importantísimo, mejorar la dieta. Uno de los pilares fundamentales del tratamiento integral de la enfermedad de Alzheimer es la alimentación. Una alimentación que incluya abundantes grasas saludables. Pescado azul de tamaño pequeño y mediano, como las anchoas, las sardinas, la caballa. Aceite de oliva, aceitunas, aguacate, frutos secos, nueces, almendras, avellanas, semillas de girasol, de calabaza, de lino, de chía, de sésamo. Aceite de coco, aceite MCT, que corresponde a las siglas triglicéridos de cadena media, que es un supercombustible para el cerebro, y mantequilla de producción ecológica o nata de producción ecológica. Todas estas grasas aportan elementos fundamentales para la salud cerebral y el control de la inflamación. Segundo, evitar el azúcar y las harinas refinadas. El azúcar y las harinas refinadas contribuyen directamente al daño cerebral. En primer lugar, porque producen una elevación repetitiva de la glucosa en la sangre y con ello promueven el mal funcionamiento de la insulina y como consecuencia una mayor elevación de la glucosa en sangre y el círculo vicioso que conduce a la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes. Por la asociación con este mecanismo, la enfermedad de Alzheimer se ha recibido el nombre de diabetes tipo 3. Se ha constatado que si una persona desarrolla diabetes antes de los 65 años de edad, el riesgo de padecer deterioro cognitivo en el futuro aumenta en un 220%. Pero los niveles elevados de glucosa pueden tener un efecto nocivo, un impacto negativo en la salud del cerebro, incluso en personas sin diabetes. Cuando se eleva la glucosa en sangre, disminuyen inmediatamente los neurotransmisores, la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, etc. Se reducen los niveles de testosterona, ese elemento de soporte del sistema nervioso. Se reducen los niveles de magnesio, lo cual deteriora tanto el cerebro como el hígado, que luego veremos por qué es importante. Se acelera la glicosilación de las moléculas, el proceso por el cual la glucosa, las proteínas y las grasas se enmarañan y las células y los tejidos dejan de funcionar con normalidad. Esto es muy importante en la enfermedad de Alzheimer, pues el cerebro es especialmente vulnerable al daño por glicosilación o glicación. Los productos finales de la glicosilación hacen que las proteínas cambien de forma, pierdan esa flexibilidad y se deterioren. Además, una vez que la proteína se glicosila, se vuelve una fuente mayor de producción de radicales libres, por consiguiente, de deterioro cognitivo por daño oxidativo. El azúcar suprime la actividad de ese factor de crecimiento específico, el BDNF, que promueve la creación y la conservación de conexiones entre las neuronas. El azúcar y las harinas refinadas son factores clave del desarrollo de inflamación crónica. El consumo de azúcar y harinas refinadas deteriora gravemente la salud intestinal y el equilibrio de la microbiota, lo cual repercute directamente en la salud cerebral. La idea de que una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos es buena es falsa. Necesitamos comer más grasas saludables y menos carbohidratos simples. Una dieta baja en carbohidratos simples, azúcar, pan, pasta, galletas, refrescos, caramelos, frutas de alto índice glucémico, zumos, etc. Y alta en grasas, pescado azul, marisco, algas, aceite de oliva, aguacate, aceitunas, semillas, frutos secos, aceite de coco, etc. Es lo que nuestro cuerpo y nuestro cerebro anhela y necesita. Las grasas, y no los carbohidratos simples, son el combustible favorito del metabolismo humano y en particular del cerebro, y más aún en caso de Alzheimer. Tercero, evitar el gluten.
Cada vez son más numerosas las investigaciones que relacionan la intolerancia o sensibilidad al gluten con la disfunción neurológica. El gluten puede comportarse como un tóxico que causa cefaleas, depresión, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, epilepsia y demencia. Hasta aquí hemos aumentado las grasas saludables, eliminado el azúcar y eliminado el gluten. Cuarto paso: decir adiós a los alimentos procesados, ya que aparte de azúcar y gluten, en la mayoría de los casos, contienen ácidos grasos oxidados, endulzantes artificiales, emulsionantes, grasas trans, potenciadores del sabor, como el glutamato monosódico, por ejemplo, y otros aditivos que favorecen o promueven el daño cerebral. Tenemos que leer las etiquetas y evitar estas sustancias que tanto nos perjudican a todos y en particular a las personas con enfermedad de Alzheimer. Y seguir una dieta natural y variada, rica en vegetales, hortalizas, grasas saludables y proteínas de alto valor biológico. De esta manera estamos aumentando la ingesta de nutrientes beneficiosos y esenciales para nuestro cerebro y por tanto especialmente importantes en la enfermedad de Alzheimer. A esta dieta le podemos añadir aún 2 elementos neuroprotectores más: una copa pequeña de vino tinto rico en resveratrol, antioxidante, y café o té, mate o cacao, ricos en antioxidantes, polifenoles y catequinas, mejoran el estado de alerta, la capacidad de concentración y tienen un efecto protector cerebral. Quinto, alargar el ayuno fisiológico del sueño. Ante la enfermedad de Alzheimer conviene practicar ayuno intermitente de un mínimo de 12 horas cada día. Una buena estrategia para esto es adelantar la cena y retrasar el momento del desayuno del día siguiente. Así influimos en factores que son nucleares, fundamentales en el desarrollo de la enfermedad, como la respuesta hormonal, por ejemplo. Cuando hacemos este cambio mejora la sensibilidad a la insulina y se pueden revertir los problemas derivados de su mal funcionamiento, como la resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes. Promueve la depuración de toxinas, equilibramos la salud intestinal, potencia la eficiencia energética cerebral. El cerebro funciona mejor cuando metaboliza los cuerpos cetónicos que se liberan durante el ayuno. Activa la producción del factor BDNF y así estimula la creación y la conservación de nuevas conexiones neuronales. Mejora la función antioxidante, ayuda a controlar la inflamación y, algo muy importante en la enfermedad de Alzheimer, activa la autofagia y el reciclaje, la eliminación de los depósitos de proteína alterada, la proteína tau y el amiloide. Por todo esto, aparte de sus múltiples beneficios en la salud general, conviene incorporar la práctica del ayuno en caso de enfermedad de Alzheimer, tanto para mejorar su evolución como para adelantarnos a ella y prevenirla en personas con factores de riesgo. Sexto, siempre con la supervisión de un profesional podemos utilizar suplementos nutricionales que favorecen y protegen la salud cerebral. Ácidos grasos esenciales omega 3 del aceite de pescado o el aceite de krill, cúrcuma, que activa genes que producen una amplia gama de antioxidantes, mejora el metabolismo de la glucosa, es antiinflamatoria y estimula la producción de BDNF. Resveratrol, el del vino tinto, se puede tomar como suplemento y es ese potente antioxidante que desacelera el proceso de envejecimiento celular. Ácido alfa-lipoico, un suplemento estrella para la salud cerebral. Es un antioxidante poderoso también que además específicamente reduce el daño ocasionado por los radicales libres a nivel cerebral. Vitamina D, importantísima, porque se ha observado cómo los niveles bajos de vitamina D se asocian con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Vitamina C, antioxidante. Vitamina E, también antioxidante, que protege específicamente el tejido cerebral del daño causado por el aluminio. Magnesio, importantísimo también, porque un déficit crónico de magnesio está relacionado con la presencia de mayores depósitos de aluminio y una mayor destrucción neuronal. Cuando asociamos magnesio y zinc podemos ayudar a tener una mejor calidad del sueño, que es un problema también común en las personas con Alzheimer. Coenzima Q10, ubiquinona, es un potente agente neuroprotector, antioxidante y optimiza el funcionamiento mitocondrial. Séptimo, ejercicio.
Necesitamos el ejercicio, tanto mental como físico, para conservar el cerebro en buen estado. Se ha observado que el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer disminuye con el número de años de estudios o formación. La actividad mental durante toda la vida confiere un efecto neuroprotector. Lo mismo sucede con la actividad física. El ejercicio físico mejora la función cerebral en un 20-30% de los casos y retrasa la evolución de la enfermedad. Existe una extraordinaria relación entre la forma física y la forma mental. El ejercicio físico parece construir un cerebro resistente a la atrofia y mejorar la memoria, la capacidad lingüística, la atención y la ejecución de tareas. El simple acto de mover el cuerpo es tan útil o más para el cerebro como resolver una adivinanza, una ecuación, leer una novela policíaca o hacer otro tipo de ejercicio cognitivo. Cuando se analiza el efecto de un programa de caminatas en personas con enfermedad de Alzheimer, se observa un crecimiento significativo del área cerebral que controla la memoria, el hipocampo, y mayores niveles de BDNF en sangre, en comparación con el grupo de personas que no hace ninguna actividad o que sigue únicamente un programa de estiramientos. Por eso, en una persona con enfermedad de Alzheimer conviene combinar la estimulación cognitiva con crucigramas, música, arte, etc., con la actividad física. Las personas con enfermedad de Alzheimer necesitan pasar menos tiempo sentadas y salir a caminar, a pasear, como mínimo 20 minutos al día, idealmente al sol y en la naturaleza. O seguir clases de baile o de gimnasia asistida y aprovechar las oportunidades que se presentan en el día a día y que están a su alcance, como hacer las tareas del hogar o levantarse, hacer un recado, subir y bajar escaleras, etc. Todo esto es muy pequeñito, pero tiene un impacto positivo. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué es tan importante el ejercicio a este nivel? Cuando hacemos ejercicio aumenta el flujo sanguíneo cerebral y así mejora el aporte de nutrientes a las células nerviosas. Hay un mejor control del azúcar en la sangre, mejora la sensibilidad a la insulina y se reduce la glicosilación de las proteínas. El ejercicio físico debe ser prioritario también en todas aquellas personas que quieren prevenir el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, combinando actividades aeróbicas y anaeróbicas, entrenamiento de fuerza. Caminar, correr, montar en bici, patinar, nadar, esquiar y entrenamientos con ejercicios multiarticulares, con pesas, con kettlebells, etc. Todo según los gustos de cada uno y las capacidades. Es tan importante la constancia que tenemos que elegir aquello que nos gusta y que nos vemos capaces de incorporar en nuestro día a día. Es muy interesante también probar actividades nuevas, sobre todo las que requieran el aprendizaje de pasos consecutivos, como el baile o esgrima, gimnasia, natación artística, artes marciales o una coordinación oculomotora, ojo-mano o ojo-pie, como puede ser jugar al tenis, al pádel, al golf, etc. 8. Descanso. Quienes sufren trastornos del sueño tienen más del doble de probabilidad de desarrollar demencia años después. Prácticamente todas nuestras células, tejidos y sistemas se ven afectados por la calidad y la cantidad de nuestro sueño, y en especial nuestro cerebro. Necesitamos dormir bien para mejorar la respuesta a la insulina y la reparación celular. Tener un sueño adecuado influye en el control del estrés, de la inflamación, la inmunidad y el metabolismo. Por tanto, de nuevo, en la enfermedad de Alzheimer es tan importante cuidar la higiene del sueño. 9. Gestión del estrés. Las personas con una alta carga de estrés tienen más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. El estrés crónico desequilibrado ejerce un potente impacto negativo sobre el cerebro, debido al efecto tóxico del cortisol, la hormona principal que se libera en el estrés, sobre las neuronas. Una de las características de la época actual es precisamente la alta carga de estrés que asumimos, si no todos, la mayoría de personas en el día a día. Preocupaciones familiares,
laborales, sociales, económicas, sanitarias, activan descargas de cortisol tan repetitivas que pueden llegar a desbordarnos y a quebrar la salud a todos los niveles. Quienes padecen o tienen riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer son especialmente vulnerables. Tenemos que reducir la carga de estrés, la ansiedad y el nerviosismo. Las personas con enfermedad de Alzheimer experimentan una mezcla de emociones como confusión, frustración, ira, temor, incertidumbre, tristeza, depresión. Con esta fragilidad emocional, las situaciones nuevas, los ambientes muy ruidosos o las aglomeraciones de personas, las prisas, las exigencias porque hagan una tarea demasiado complicada para ellas, generan una gran sensación de estrés. Y cuando se alteran, la capacidad para pensar con claridad disminuye todavía más. El cortisol ha destruido más neuronas. Está demostrado a nivel científico que un ambiente tranquilo y estable en el hogar, la meditación, la respiración profunda, la coherencia cardíaca y otras técnicas de relajación e incluso la oración disminuyen las concentraciones de cortisol en sangre y mejoran la memoria, aparte de reducir la inflamación y la salud cardiovascular, que también están implicadas en la enfermedad de Alzheimer. Por eso es tan importante reservar cada día un rato para incorporar alguna de estas estrategias de control del estrés, siempre de acuerdo a los gustos y el sistema de creencias de cada persona. Se pueden dedicar 20 minutos, nada más levantarnos, para hacer una meditación, o 15 minutos de coherencia cardíaca a mediodía, o terminar la jornada con una sesión de relajación o de visualización dirigida, o rezar cada noche al ir a dormir, lo que cada uno prefiera y pueda asumir como una rutina cotidiana. Podemos ayudar mucho a una persona con enfermedad de Alzheimer escuchándola, mostrándole que todavía puede disfrutar de la vida, brindándole nuestro apoyo y haciendo todo lo posible para que no pierda la dignidad ni la autoestima. La combinación de técnicas de gestión del estrés, el cultivo de la espiritualidad y una conciencia profunda del yo conduce a un mayor autoconocimiento, y las personas enfermas relatan la sensación de plenitud, de estar conectadas, de sentirse satisfechas con la vida y de haber alcanzado un nivel superior de sabiduría. Y el efecto se extiende a su entorno cercano. Quizás la enfermedad de Alzheimer nos está brindando una extraordinaria oportunidad que ahora podemos ver. El cerebro suelta el control, la mente se hace a un lado y deja emerger pura la persona que había debajo. Y surge entonces un niño de 70 años sin prejuicios, o un adolescente de 80 que solo recuerda su primer amor, o una muñequita, como me decía hace poco una amiga respecto a su madre, en armonía con todos. También nosotros sentiremos más paz y una profunda conexión. 10. Cuidar al cuidador. No podría terminar este plan de acción ante la enfermedad de Alzheimer si no tuviera en cuenta un último punto esencial: el cuidado de la persona que cuida. Cuidar a alguien con enfermedad de Alzheimer puede suponer una gran exigencia física, mental y emocional, dándolo todo 24 horas al día, 7 días a la semana. Muchos profesionales y personas encargadas del cuidado de un familiar con enfermedad de Alzheimer acaban acumulando cansancio físico, una sensación de estrés muy acusada, mal humor, tristeza y aislamiento social. Aunque en muchas ocasiones se puede contemplar como un acto egoísta, una opción que despierta un cierto sentimiento de culpa, es muy importante cuidarse, ayudarse a uno mismo si se está ayudando a una persona con Alzheimer. Si tú estás bien, todo está bien. Si tienes fuerza, alegría, serenidad, puedes dar eso a una persona con enfermedad de Alzheimer que tanto lo necesita, y además lo puedes hacer con la mejor actitud. De lo contrario, la salud de la persona que cuida también se resiente y no se puede cumplir con toda esa obligación, responsabilidad de la mejor manera, y sobre todo cuando a quien cuidamos es un familiar o una persona muy allegada. ¿Qué puede ayudar al cuidador? Conocer la enfermedad a través de libros, vídeos o seminarios explicativos.
Contar con la ayuda y el asesoramiento de los profesionales implicados, médicos, terapeutas, trabajadores sociales. Disponer de algún centro de día especializado en este tipo de enfermedades. Unirse a algún grupo de apoyo. Tomar un descanso cada día. Reservar tiempo para pasarlo con familiares y amigos. Pedirles ayuda cuando lo necesitemos. Y, por supuesto, cuidar su salud. Comer bien, hacer ejercicio físico, pasar tiempo al sol y en la naturaleza, dormir lo necesario y meditar o utilizar alguna estrategia de control del estrés. Para facilitarlo se puede sincronizar con el cuidado de la otra persona y comer como ella, juntas salir a caminar, a estar un ratito al sol, hacer algún tipo de gimnasia, bailar, una meditación, un ejercicio de respiración, etcétera, etcétera. El destino de nuestro cerebro no está determinado por la edad o los genes y no es inevitable. El deterioro cerebral puede prevenirse en gran medida con las decisiones que tomamos cada día. Estamos diseñados para ser personas inteligentes durante toda la vida. Somos capaces de modificar la expresión de muchos de los genes que guardan relación con nuestra salud y nuestra longevidad y de esculpir nuestro propio cerebro para potenciar la inteligencia, la creatividad y el aprendizaje. La disfunción cerebral se va desarrollando con el paso del tiempo y dependiendo de nuestros hábitos y nuestro comportamiento. Con las decisiones que tomamos en cuanto a la alimentación, el ejercicio físico, el descanso y la gestión del estrés, podemos influir positivamente en la salud cerebral y en enfermedades tan importantes como el Alzheimer. Contamos con numerosas herramientas para lograrlo. Cuidaos mucho. Y cuando os digan, o vosotros mismos os digáis, ¿para qué vas a dejar de comer pan? ¿O para qué vas a salir a dar un paseíto al sol? ¿O para qué vas a meditar? ¿O para qué vas a tener tanto cuidado con el sueño? ¿O para qué tanta importancia ese poquito con lo grave que es la enfermedad del Alzheimer, si es como una gota en un océano? Si os preguntan esto, tened siempre presente que el océano no es más que la suma de infinitas gotas. Muchas gracias por estar ahí, saludos para todos, cuidaos mucho, hasta la próxima.